Con un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, dice, porque la paga del pecado es muerte. Diga, paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, diga, dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios, gracias te damos, Señor Padre. Hemos alabado, bendecido, hemos dado esa comunión juntos en tu cena, Padre. Hoy, bendito, venimos a tu palabra, a poder ser saciados de tu palabra, ser instruidos y, bendito Señor, ser beneficiados, Padre Santo, en nuestro diario vivir. Padre, te pedimos que sea el que bendiga y sirva este platillo de tu palabra, bendito Señor. Sea usted bendiciendo los corazones, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Sea usted hablando sobre mis labios, bendito Padre. Todo pensamiento, toda palabra carnal fuera, bendito Señor, y queda la plenitud de tu divina gracia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén, hermanos. Puede tomar asiento. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios que nos da la palabra. ¿Quién dice amén? El jueves hablábamos tierra aún sin conquistar. Hay promesas que Dios tiene todavía, no las deje ir. ¿Quién dice amén? No deje ir la promesa de Dios en su vida. Si Él todavía no ha cumplido o no se ha hecho lo que usted ha pedido o que Dios lo ha prometido, es que Dios no es que Dios lo haya olvidado, lo haya echado a un gabinete. Amén. No, es que Dios tiene un tiempo. ¿Quién dice amén? Perfecto. Amén. Y a veces nosotros necesitamos tener una cierta acción en nuestras vidas. Amén. Tenemos que poner el primer paso de fe, caminar hacia lo prometido. ¿Quién dice amén? Para poder tomar y sacar esos filisteos que se quieren asentar en nuestra promesa. ¿Quién dice amén? Todo temor, toda preocupación, todo aquello que nos agobia, todo aquello que nos atemoriza y nos paraliza. ¿Quién dice amén? Sacándolo todo fuera. ¿Quién dice amén? Futuro, nuestros errores, todo aquello que nos quiere robar. ¿Quién dice amén? Lo que ya es de nosotros. ¿Quién dice amén? Me encantaba mucho como el Señor me lo ponía en mi corazón. Dice: las escrituras ya son de ustedes, vayan, aclamen el terreno que les he dado. ¿Quién dice amén? En esta mañana, teniendo eso en el corazón, hermanos, podemos nosotros aprender que la bendición viene de Dios, y Dios suple toda promesa, Dios suple toda necesidad, y en el nombre de Cristo Jesús tenemos victoria en Él. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios por eso. En esta preciosa mañana, hermanos, podemos escudriñar la palabra juntos. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra, hermanos, ahí como dice en Romanos 6:23, entrando a la palabra de Dios de hoy, nos habla la palabra que hay una paga del pecado, y la paga del pecado es muerte, hermanos. Muerte es una extinción. Ya no hay, hermanos, vida en la naturaleza de la muerte. ¿Quién dice amén? Pero en la divinidad de Dios, ¿quién dice amén? Diga, divinidad de Dios, sale lo sobrenatural y sale la vida eterna. ¿Quién dice amén? En nosotros vemos la muerte como hasta aquí se llega. ¿Quién dice amén? Hasta aquí llegamos, ya no hay más, ya no sigue el procedimiento. Pero para Dios la muerte es solamente la bendición para el creyente. ¿Quién dice amén? Amén. Porque la paga del pecado es muerte, pero nos conviene la muerte en nuestras vidas. ¿Qué dice amén? La muerte del pecado en nuestras vidas. Nos conviene tener que muera el pecado en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? ¿Y por qué se oye? Es que en sí el pecado trae ciertas consecuencias en la vida, y esas consecuencias nos hacen clamar a Dios. ¿Quién dice amén? ¿No?
¿No le ha tocado que de repente llega un momento donde usted ya dice, hasta aquí llegué, y una súplica? Una persona que conozco, hermanos míos, le tomó muchos años, ¿quién dice amén? Pero llegó hasta lo más abajo, el mismo pecado, el mismo consecuencia de la muerte, porque es una muerte en vida, la trajo a un clamor fuerte delante de Dios. Amén. Y ese clamor, hermanos, se puede distinguir cuando la persona empieza a tener ese arrepentimiento delante de Dios, y empieza el Señor a restaurarlo y ya empieza a caminar como uno que vive en Cristo. ¿Quién dice amén? Porque la paga del pecado es muerte para el viejo hombre. ¿Quién dice amén? Ahí queda. Jesucristo hizo eso en la cruz del Calvario. Aunque Él no, hermanos míos, no pecó. Diga, no pecó. Dice que cargó el pecado del mundo y lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Quién dice amén? Le convenía a Él hacer el proceso, hermanos. Le convenía a Él, por amor a nosotros, llegar a la cruz y darle justicia al pecado, hermanos, para poder darnos vida y vida en abundancia. ¿Quién dice amén? ¿Me entiende o no me entiende? ¿Estamos o no estamos? ¿Quién dice amén? Tenemos que reconocer que, sabiendo que el pecado es muerte, pero nos conviene que muera y podamos reconocer que el poder del reconocimiento tiene poder. Diga esto conmigo: el reconocer tiene poder. Eso es lo que nos habla, hermanos. Reconocer que el pecado tiene muerte, y hay ciertas cosas que necesitamos que pedirle, clamarle a Dios para que mueran en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Ahora, para eso, hermanos, nos vamos a ir a Jueces 13, hermanos. Y ahí empieza, no lo vamos a leer, la historia es del 13 al 16, en los capítulos, hermanos. Jueces 3, hermanos, nos habla de Sansón, y ahora vamos a hablar un poquito de la historia, y vamos a cruzar nomás los ciertos puntos, porque las experiencias de él nos ayudan a aprender, porque es un hombre con un llamado. Diga, hombre con llamado. Y el nacimiento de él fue muy especial, hermanos. En el Jueces 13 nos habla que cuando él nació de una mujer estéril. Amén. Una mujer estéril, una mujer que no podía tener bebés, y el Señor la usó. Diga, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios lo hace, hermanos, el milagro, pero lo hace con un propósito. Amén. Un propósito grande para que Él pueda, hermanos míos, ser un juez delante de todo el pueblo judío, delante de todo el pueblo, su pueblo, hermanos míos. En sí, no solamente era un juez, pero también los defendía del opresor que es los filisteos. ¿Quién se acuerda el jueves de qué hablábamos? ¿Qué es un filisteo, hermanos? Amén. Aquel que traspasa, amén, aquel que llega y roba, aquel que llega, hermanos, como un tsunami y arrastra, destruyendo todo lo que está en su paso. ¿Quién dice amén? Eso es lo que es el filisteo, es lo que hacía, hermanos. Iba progresando el pueblo de Dios, entraban los filisteos y pegaban y arrancaban toda la bendición. ¿Quién dice amén? Se sentía de esta manera de que en sí no había progreso. Lo poco que se hacía, o lo poco, lo mucho, llegaba el filisteo y se lo robaba. ¿Quién dice amén? ¿Quién de nosotros se ha sentido de esta manera? De repente, que no importa qué tanto hagas, de repente sientes como si algo se te arrastra a la bendición. Whatever you gain, you start pushing yourself backwards sometimes, right? Sometimes we feel that way. We feel like we grow in a way, we prosper in a way, and then suddenly there comes a situation and boom, and then it just drags all our energy and everything that we did. You know, it's kind of like an emotional roller coaster that we're up and down, amen. But God has a blessing. Dios tiene una grande bendición en nosotros, y llama a un Sansón dentro de nosotros en nuestras vidas. Diga, yo tengo un Sansón dentro de mí. Amén. ¿Quién dice amén? Que es un llamado, hermanos, para derrotar al filisteo. ¿Quién dice amén? Para derrotar todos esos tsunamis que quieren pegar a nosotros. ¿Quién dice amén? Y eso es muchas de las veces podemos ver que las palmeras son las que resisten esto. Si usted mira lo que es el tsunami, arrastra con todo, pero la palmera
muchas, no le digo que no, que todas se quedan paradas, pero la mayoría se quedan de pie. ¿Por qué? La naturaleza que tienen, cómo están enraizadas. Amén. Es bueno, hermanos, ver cómo nosotros podemos enraizarnos en la palabra para no andar, ¿quién dice amén? En Six Flags. Amén. Hasta pagamos para andar para arriba y para abajo. ¿Quién dice amén? Pero arriba y hacia abajo, una estabilidad, madurez espiritual, donde llega el tsunami y nos paramos como en la palmera y esperamos la victoria de Dios. ¿Quién dice amén? Venga lo que venga. Aleluya. ¿Quién dice amén? El nacimiento de Sansón, hermanos, que en cada de nosotros hay un nacimiento, que esta persona estéril fue usada poderosamente para dar a luz a un Salvador, a un Salvador en su momento, a un hombre de Dios en su momento, hermanos, para poder quitar la opresión del enemigo. Diga, quitar la opresión del enemigo. El Sansón dentro de nosotros, hermanos, quita la opresión de los diarios vivir, la presión, todo lo que viene, las malas noticias. Nos quedamos parados y siempre estamos estables. ¿Por qué, hermanos míos? Porque la naturaleza que antes pensamos que no tenemos, una mujer estéril dentro de nosotros, es decir, es que yo no tengo las fuerzas, es que yo no tengo lo necesario, no sé mucha Biblia, es que no sé tantas cosas que no sé el propósito de Dios, no sé en sí realmente lo que Dios demanda de mí. ¿Quién dice amén? El no tengo, eso es la mujer estéril, hermanos, en nuestras vidas, que Dios quiere dar a luz a través de nuestra fe. ¿Quién dice amén? La fe mueve montañas, la fe hace una mujer estéril a dar a luz a algo grandioso. ¿Quién dice amén? Y es cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, hermanos, y usted va a entender por qué yo me enfoco en la muerte del pecado, porque es muy importante, hermanos, nosotros la esterilidad. Ahora, hablábamos el jueves que en sí ya hay cosas que nos pertenecen, pero el enemigo nos convence, nos quiere convencer, pero no le voy a creer. ¿Quién dice amén? A que no váyanos y tómenos lo que ya es de nosotros. ¿Quién dice amén? La mujer estéril, hermanos, se aflige emocionalmente de tal manera a no aventarse a lo que Dios le está prometiendo. ¿Quién dice amén? Y es algo perfecto, hermanos, que Dios, cuando usa una mujer, está hablando, hermanos, de nuestra vida personal. ¿Quién dice amén? La mujer estéril, hermanos, habla que en sí, en nosotros, hay algo que solo Dios puede hacer en nosotros. Amén. Solo Dios puede manejar este preciso camino en nuestras vidas. Amén. Porque en nosotros podemos tratar muchas cosas, leer muchos libros, hacer tantas cosas. Una mujer estéril, hermanos, puede hacer todo lo médicamente, pero cuando Dios no ha dado el sí, que dice en ese momento, no pasa. ¿Quién dice amén? ¿Cuántas veces hemos sabido eso? ¿Qué dice amén? Por más que busques lo carnal, por más lo que busques lo que puede hacer el hombre no tiene la capacidad, porque ese momento le pertenece a Dios. ¿Qué dice amén? Ese momento le pertenece a nuestro Dios. Eso no importa qué tanto ejercicio hagas, qué tanta meditación hagas en las cosas del mundo, en libros del mundo, en doctores, en consejeros. Esa área de tu vida estéril le pertenece a Dios, y solo Dios te va a bendecir. ¿Quién dice amén? Deja de estar peleando con las cosas que te están mandando en Facebook diciendo consejería. Mejor busca la palabra de Dios y busca lo que Dios demanda de ti para que te bendiga. ¿Quién dice amén? Eso es lo que Dios está hablando a nosotros. El terreno ya está ganado. Dice, solamente necesitas saber cuáles son tus derechos. ¿Quién dice amén? Cuando se presenta el enemigo, no es, mira, aquí tengo un papel, te me sales. ¿Quién dice amén? En la incredulidad es una de ellas, hermanos. Sale fuera. Y ese hombre que clamaba un milagro decía, creo, pero ayúdame en incredulidad. La lucha dentro del hombre, cuando sí cree en las cosas de Dios, pero el mundo está influenciando dentro de ella. ¿Quién dice amén? El mundo influencia adentro y te convence que no.
¿Está frío o soy yo? ¿Estamos bien? ¿O si está frío? ¿Sí está bien o está frío? Está bien, ok, gloria a Dios. Aleluya. Porque los miro, no sé si les gusta la predicación, porque los miro. Si le anda al baño, está para allá. ¿Quién dice amén? Este hombre, hermanos míos, nos enseña a través de su historia en nuestra vida personal. En nuestra vida personal, hermanos míos, este hombre fue nacido de una mujer que era destinada para ser usada por Dios a través de su esterilidad, a través de su imperfección, a través, hermanos míos, de lo que le faltaba como mujer, hermanos. Dios lo suplió en el nombre de Cristo Jesús. Lo suplió y dio una apertura, hermanos, para algo glorioso. A un hombre nazareno, a un hombre, hermanos míos, singular, dedicado y separado para las cosas de Dios, hermanos. Hay dos llamados que hay, hermanos. Puede ser uno personal, decir yo voy a ser una persona nazarena, voy a ser una persona que significa me voy a apartar para Dios, voy a trabajar solamente para Dios, voy a hacer lo único que Dios me está llamando a hacer. ¿Quién dice amén? Es una persona que decide. Pero hay otra que es llamada por Dios, y este hombre fue llamado por Dios. Desde nacimiento fue llamado. ¿Quién dice amén? Desde nacimiento este hombre fue llamado. En sí, hermanos míos, hay un nazareno dentro de nosotros. Cuando Sansón, reconocemos nuestro Sansón dentro de nosotros. Hay un nazareno, hermanos, llamado, significa que hay un llamado de poder, de grandes cosas para derrotar el enemigo. ¿Quién dice amén? Para derrotar el filisteo en nuestro diario vivir, quitarlo y sacarlo en el nombre de Cristo Jesús. En sí, nazareno, hermanos, una persona no podía andar tomando vino, no podía andar haciendo cosas o comiendo cosas que eran inmundas. Había tantas cosas, hermanos míos, o ciertos requisitos, no tantas, pero había requisitos que no podía este hombre tocar, y uno de ellos era cortarse el pelo. ¿Quién dice amén? Aleluya. ¿Quién dice amén? Ahora no quiero que todos los hombres de la iglesia vengan con un chongo. ¿Quién dice amén? Dice, no, me voy a dejar el pelo largo porque Sansón, yo quiero Sansón. Amén. El pelo largo viene a través del favor de Dios. ¿Quién dice amén? Dice, hermanos, para cumplir ciertos detalles de las cosas, para que los que están apuntando, en Números 6, 2 al 7, son los hombres, hermanos, que son los requisitos de esto. Y eso es algo que usted puede saber, decir, ¿sabes qué? Yo creo hoy en mi Sansón dentro de mí, y nosotros podemos buscar lo que son los reglamentos de Dios para un nazareno, y así nosotros podemos movernos un poquito más en el favor de Dios. ¿Quién dice amén? No es que Dios no nos ama, es que Dios solamente necesita que lleguemos a cierto estándar. Amén. Jueces 13:5, hermanos, como estamos hablando ahí con este hombre, con Sansón, llega la bendición. Hay, hermanos míos, sabiendo que esa esterilidad en nuestras vidas es solamente suplida por Dios, para la gloria y gloria de Dios. ¿Para qué? Para que seamos santificados en su nombre. Amén. Entonces nos vamos a lo que es, hermanos, la fuerza, hermanos, de Sansón. Era extraordinaria, fuerza física que podía alumbrar. Ahora, el nombre Sansón significa en sí sol o sol chico, o mucha distinción. Para el judío, hermanos, Sansón es un hombre de mucho éxito. Amén. Un hombre de mucha fuerza y mucha conquista. Amén. Es alguien que ellos pueden ver que es mucha conquista. Y ahora, cuando nosotros podemos ver que la fuerza física, algo sobrenatural, era algo distinguido que lo apartaba del hombre natural. ¿Quién dice amén? Y ahora le puedo decir, hermanos, la fuerza del hombre humano atrae, hermanos, a la humanidad. Vamos a decir, si alguien es muy fuerte, no sé si usted ha visto que hacen hasta esos concursos donde están así los hombres así. ¿Quién dice amén?
Están sus músculos así. Se le mira cada rayita de cada proteína que comen. ¿Quién dice amén? Yo sé que las hermanas no miran esto. Amén. ¿Estamos o no estamos? Pero ya, yo sé que no le estoy registrando nada en su eso, pero sí eso. Fíjese que un hombre que hace este trabajo en él y se maneja de esta manera, dice que cuando están ahí presentándose enfrente de todos para ser calificados, dice que están en su momento más débil de su vida, porque ellos agarran un ayuno de 3 días para presentarse así, y en las últimas horas no toman agua para que todo sea lo más carne asada que sea ahí. ¿Quién dice amén? ¿Por qué, hermanos? Y eso nos enseña a nosotros. Si nosotros queremos flexear enfrente de frente de nuestro Dios, tenemos que hacerlo con la debilidad, y decir, rendirnos delante de Él. Por eso dice que diga el débil, si usted quiere presentarse bien bonito delante de Dios, en nuestra debilidad nos entregamos a Dios. Hasta donde nosotros podemos, decimos, Señor, aquí estoy. Dígale así, hermano, aquí estoy. Aquí estoy. Amén. Nomás lo hago yo solo, usted no sabe qué decir así. Aquí estoy, Señor. Para Él es lo más precioso que puede haber entre una relación, de decir, papá, te necesito para poder hacer lo mejor para ti. Y este hombre, hermanos, Sansón, por la distinción de su poder muscular, no era ni muscular porque era espiritual, el respaldo de Dios, se corrió la voz por todos lados y sabían que era un hombre. Tanta fuerza tenía este hombre que le llegaron 1000 hombres delante de él en guerra, y los 1000 cayeron. ¿Quién dice amén? Pero Dios le hizo una grande lección ahí, hermanos, que sin su Espíritu Santo él no podía hacer este acto. Dice que en ese momento él se envaneció, él se creció y dijo, mira todo lo que hice. Y Dios dijo, se hizo para atrás. Y dice que sintió que se moría. Cayó y sentía que se estaba desvaneciendo. Y reconoció que lo que estaba haciendo era por el Espíritu de Dios. Amén. Y estoy contándole un poquito de la historia de él. Amén. A través de esto, aunque él era llamado, aunque él tenía el llamado de Dios y el propósito de Dios, hermanos míos, él tuvo que ser moldado por la mano de Dios en cierta manera. Ahora, era un hombre que se la creía lo que Dios le había dado. ¿Quién dice amén? Porque la fe es la que mueve montañas, y él sabía que tenía un propósito especial en Dios, y por eso Dios lo respaldaba, porque él se decía, yo no me corto el pelo porque yo quiero tener a Dios conmigo. ¿Quién dice amén? Yo voy a cuidar mi pelo, yo voy a cuidar que no me corten ni me toquen el pelo. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque yo quiero el favor de Dios en mi vida, y lo que yo estoy haciendo, quiero seguir haciéndolo. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Qué bonito es cuando nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a cosas grandes, poderosas, y en sí, hermanos, podemos caminar cuidadosamente, que no nos toque nuestro pelo. ¿Quién dice amén? Nuestro pelo espiritual, que no nos toquen esa intimidad. Hermanos míos, una de las cosas, ahora hablamos de la fuerza, hablamos de la virtud del Espíritu Santo dentro de Sansón, y lo que él hacía, esas maravillas de poder quitar la opresión, porque los filisteos lo que tuvieron que hacer es que ahora el pueblo de Dios tiene a un guerrero fuerte, tenemos que hacernos para atrás. ¿Quién dice amén? Ya no entraban fácilmente a hacer lo que hacían antes, porque había alguien que los defendía. ¿Quién dice amén? Y en esta parte muchas de las personas hablan que Jesucristo mismo, hermanos, es el Sansón de nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Cuando dejamos que entre a nuestro corazón, hermanos, activa, hermanos, que esas guerras, esas luchas y esas pruebas, hermanos, son derrotadas por la mano derecha de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Es a través de la bendición de poder ver que Sansón, hermanos, hacía un cierto trabajo, no hacía el trabajo de Jesús, hacía cierto trabajo de defendernos y quitar la opresión
del pueblo de Dios. En estos momentos, hermanos, nosotros podemos ver que cuando activamos a nuestro Sansón, hermanos, activamos el papá o la mamá defendiendo a su hijo en medio de esas dificultades. ¿Quién dice amén? Siempre les he contado, hermanos míos, que cuando mi hijo se quebró la mano, yo estaba ahí preparándome. Yo voy a decirle al doctor que me lo atienda ahorita, porque me lo quieren atender hasta 2 días, 3 días después, y esto, lo otro. Yo venía acá armándome de, déjame hablar, mi amor, déjame hablar. Yo voy a defender a mi hijo, hermanos. Cuando la enfermera dijo que no, mi esposa ya estaba arriba, adentro, diciéndole cosas. ¿Quién dice amén? Todo lo que había escrito para defender a mi hijo delante del doctor o lo que iba a pasar, la naturaleza de defender. ¿Quién dice amén? También hay un Dios que nos quiere defender. ¿Quién dice amén? Y necesitamos, hermanos, creer que ese Sansón que quita la opresión vive dentro de nosotros. Amén. Hay un hombre que no se corta el pelo para darle la honra y la gloria a Dios. También vino, hermanos míos, como un juez. Él estuvo de juez como por 20 años y tuvo, hermanos míos, defendiendo y juzgando también al pueblo, hermanos, de Dios, entre el medio, defendiéndolos de la opresión. Como juez, hermanos míos, podemos ser una cosa guerreros, defender, pero también hacer juicio es otra tarea muy, muy difícil, porque demanda de nosotros. ¿Quién dice amén? Demanda de nosotros mismos. ¿Quién dice amén? De nosotros poder llegar a ese momento. El juicio, hermanos, demanda personalmente lo de nosotros, y es algo que el Señor tuvo que trabajar con Sansón, porque en sí, hermanos, era un hombre que sí fue de mucha bendición, pero también necesitaba mucha rienda. ¿Quién dice amén? Mucha rienda de poder cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. Era un hombre que se la creía. Es bueno creernos quién somos en Dios. ¿Quién dice amén? Es bueno creer, pero no es bueno ser creído. Cambia la cosa. ¿Me está entendiendo? Ahora, una vez a mí me dijeron, créetela. En el canto, si no te la crees, no vas a proyectar. ¿Quién dice amén? Si no crees en lo que estás haciendo. Pero dice, no me malentiendas. Me dijo el varón, dijo, no seas creído. O sea, pero créete lo que Dios te ha dado. ¿Quién dice amén? O sea, sea humilde, pero cree en lo que Dios te ha dado. ¿Quién dice amén? Y eso cambió todo, hermanos, porque pude ver que sí es mucha diferencia cuando creemos. Nuestro diario vivir es diferente cuando creemos en el llamado de Dios, el Sansón dentro de nosotros. Es diferente nuestro día cuando se paran esas dificultades y el Sansón de nosotros sale, hermanos, y desgarra el leoncillo delante de nosotros. ¿Quién dice amén? Y ese leoncillo no crece a querer afligirnos o querer devorarnos. ¿Quién dice amén? Que dice el enemigo se presenta como algo inocente, pero no le damos oportunidad porque lo desgarramos como un cabrito. ¿Quién dice amén? Aleluya. Es a través de la fuerza del Espíritu Santo que Dios nos da la bendición, hermanos, de ser hombres y mujeres de Dios que conquistan solamente en pisar un lugar. ¿Quién dice amén? Que ya tienen la victoria asegurada cuando van caminando en su diario vivir, hermanos míos. No hay nada que los pueda sacar de la bendición de Dios, porque ellos tienen el enfoque en lo que Dios les ha mandado a hacer. ¿Quién dice amén? Es algo tremendo, hermanos. Es algo de mucha bendición. Aleluya. Vamos a hablar de la vida amorosa, hermanos, y la caída de Sansón nos enseña, hermanos, la importancia de la fuerza espiritual sobre la física. Hermanos míos, lo que tenía, hermanos, Sansón era mucha bendición, el respaldo de Dios a través de su pelo largo, hermanos míos, pero en sí tenía, hermanos, esas dificultades de poder tener lo que es el contenimiento en su carne. Él buscaba relaciones fuera de lo que es lo de Dios, y entramos a la historia de Sansón y Delilah. Sansón, hermanos, y Delilah hallaron un romance muy fuerte, hermanos, que en sí nos enseña y lo peligroso que es de tener la confianza a una persona que no es en el mismo grado de espiritual que tú tienes. Amén. De poder
a unirte a una persona que no tiene la visión del evangelio dentro del corazón de ellos. ¿Quién dice amén? Este hombre fuerte con el Espíritu de Dios nos enseña, hermanos, que pudo ser convencido, puede ser manipulado y seducido. Diga, manipulado y seducido. Fuera en el nombre de Jesús de nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Fuera de nuestros corazones. Pudo ser manipulado, seducido a poder ser sacado del propósito de Dios. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Nos enseña, hermanos, que sin Dios, no importa quién seamos, podemos caer en las manos y ser convencidos por Dios. Ahora, nos enseña la importancia de tener la fuerza espiritual y no la fuerza física. Sansón, sin sus músculos, con el puro Espíritu de Dios hubiera hecho lo que hacía. Amén. Es algo que era naturaleza, porque lo que él tenía era sobrenatural, no era carnal. Su estado físico lo ponemos como un hombre robusto, un hombre fuerte, pero lo que tenía no era lo de afuera, era lo de adentro. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, no importa qué bonito te mires por fuera. No le va a decir, hermano. ¿Está en Ohio? ¿O está en Mississippi? ¿Dónde está? ¿Ohio? ¿Está enojado con uno o el otro o qué? Dígale, no importa lo de afuera, pero por favor báñate. ¿Quién dice amén? Lo que importa es lo de adentro. Ahorita mi esposa siempre tiene eso de verme, ¿verdad? Pues dice, mira cómo traes esto, y me arranca y me hace para acá. Así, ya estoy como Jesús. ¿Qué quieres, mujer? No, y mi buen amigo Adrián también ahí me arregla. Le digo, no hombre, no se preocupen si vengo con la camisa torcida. Oren por mí, por mi corazón, mi mente. Oren por mi vida. Digo, oren. Digo, dice, lo hacemos. Digo, yo sé que lo hacen. Solamente quiero hacerles ese comentario. Amén. Ore por su pastor. ¿Quién dice amén? Amén. Para que no seas once. Sea Sansón, pero no seas once. Y hermanos, esta es la importancia de que lo que está adentro es lo más importante, hermanos míos, porque es lo que tiene victoria sobre lo que es en este mundo. No importa qué tantas lagartijas hagas, qué tanto squats. It doesn't matter how much miles you run or how many miles you do on a bike. You cannot do what you do with your flesh. You cannot have any victory over this life through your body. It's the Spirit of God that gives you victory. Es el Espíritu de Dios que te da la victoria. No importa qué tanto hagas de ejercicio, lo que importa cuánto ejercicio haces espiritualmente. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que este hombre se envaneció con su fuerza, y es algo peligroso, que cuando hay victoria y hay reconocimiento que Dios está haciendo algo, hermanos, hay que tener cuidado. ¿Quién dice amén? Hay que movernos para adelante, hermanos míos. La importancia de la fuerza espiritual, de buscarlo, es algo esencial que tenemos que movernos, hermanos. Aunque era un hombre con muchos defectos, era un hombre, tenía el llamado de Dios y cumplía lo que Dios le había dado como requerimiento. ¿Quién dice amén? El llamado de Dios le puso un requerimiento y lo cumplía, aunque era un hombre de muchos errores. ¿Qué dice, hermanos míos? Que usted a lo mejor va a ver muchos errores en los siervos. ¿Quién dice amén? Que no somos perfectos. Pero, hermanos míos, nunca se olvide que hay que darles respeto, o un cierto respeto por el llamado de Dios. No porque se lo merezcan, por el llamado que Dios ha dado. ¿Quién dice amén? Le voy a dar una explicación bíblica para que usted no se quede así. En el momento que David, hermanos, tuvo la oportunidad de matar a Saúl, él dijo, líbreme el Señor de tocar el ungido de Dios, aunque estaba malo. Andaba mal Saúl, andaba muy mal, porque Dios dijo, me arrepiento de haberlo puesto ahí. ¿Quién dice amén? Se hizo para atrás y dijo David, yo sé que no está bien y que ya no está en la voluntad de Dios, pero líbreme el Señor de tocar
a uno de sus ungidos. No por él, por él. ¿Quién dice amén? Llegó hasta a enseñarle a Saúl. Porque cuando estaba ahí, es muy bueno que vaya a los estudios bíblicos de las 9. ¿Quién dice amén? Porque ahí se enseñó, hermanos, que ahí llega Saúl a hacer su business, el number 2. Amén. Allá escondidito, llega David y a donde está ahí, en su bien vulnerable, ahí le corta un pedazo de su vestidura. Y luego va y se le enseña y dice, mira, qué tan cerquita estuve a ti. Dijo, no estás vivo nomás por... Sí. Líbreme el Señor de tocar. ¿Quién dice? Y fíjese, hermanos, mejor que lidee el Señor con ellos. ¿Quién dice amén? Deje que Dios lidee con su pastor y ore por él. Amén. Hermanos míos, vamos para adelante, hablando, hermanos, del poder de la tentación. Porque el poder de la tentación, hermanos, hizo que se transformara lo que es la bendición de Dios. La incansable búsqueda de Delilah, hermanos, del secreto de Sansón, de la intimidad de Sansón, el poder de la tentación y el poder de la manipulación y lo que es el deseo carnal, lo llevó al pecado, hermanos. Lo llevó al pecado, a poder dar algo que le pertenecía a él. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar, porque no todos somos hombres. ¿Quién dice amén? Y no todos somos mujeres. Pero Delilah, hermanos, habla de una cosa, algo que te llama a poder sacarte la intimidad personal tuya y mía. ¿Quién dice amén? Delilah no es solamente un hombre o una mujer, es todo aquello que te roba el corazón y se lo quita a Dios. ¿Quién dice amén? Roba lo que es la intimidad que tú tienes con Dios. ¿Y cómo es eso, hermanos? Y cómo podemos ver que la tentación, la importancia espiritual, de madurez espiritual y poder estar viendo que no podemos estar coqueteando con nuestra vida. ¿Qué es lo esencial de la importancia de la madurez espiritual? Un hombre, una mujer madura, sentada en lo que cree en el Señor y diciendo, mi vida es de Dios y nadie me saca de ahí. ¿Quién dice amén? Sabemos que lo que es el poder de la tentación es fuerte, es difícil. La constancia está ahí todos los días. ¿Quién dice amén? Todos los días somos tentados. No porque Dios le agrada, es porque Dios necesita que nos refínenos y conquístenos. ¿Quién dice amén? A tomar terreno que ya nos pertenece, a poder sacar aquello que tenemos temor. Muchos de nosotros, y es saludable que si tenemos un problema, tenemos que sacarle la vuelta. Tenemos que, mientras estamos no muy bien espiritualmente, si buscando la fortaleza de Dios, hermanos, es sabio sacarle la vuelta, pero no le puedes sacar la vuelta todos los días de tu vida. Un día vas a tener que tumbar esos muros y caminar por el centro de donde Dios te está llamando. ¿Qué dice amén? Los muros de Jericó, hermanos, no los tumbaron el primer día. 1, 2, 3, ¿quién dice amén? Fueron no solamente hasta cuando el pueblo de Dios hizo su trabajo espiritualmente y se activó la fe y se tumbaron los muros, porque el Señor fácilmente se van por alrededor, pero Dios quería que conquistaran el problema que hay delante. ¿Quién dice amén? La madurez espiritual nos hace saber que las cosas, hermanos, íntimas en nosotros necesitan sí un tiempo, pero un día tenemos que cruzarlos y derribar los muros que nos quitan la bendición. ¿Quién dice amén? Hay que cruzar, no darle la vuelta, cruzar. Como le digo, hay tiempo para todo. Si tienes tu debilidad es cierta cosa, sácale la vuelta, pero tienes que llegar a una madurez que aunque se te presente delante de ti la tentación, tú
tu amor, tu decisión es automáticamente al Señor. ¿Quién dice amén? Las cosas cambian cuando Daniel nos enseña, hey, no puedes estar orando a Jehová, tienes que orar a un Dios hecho por el hombre. Dice, digas lo que digas, yo voy a hacer esto. Mi corazón está en Jehová. Los 3 jóvenes, sus amigos de él, hermanos míos, no tienen ni que sonar la trompeta. Yo no me inclino a eso que tú tienes delante de mí. ¿Quién dice amén? Y eso le molestó y hizo que ardiera lo que era el horno 7 veces más, hermanos, y estuviera mucho más caliente. Tan caliente estaba que los arrimaron a aventarlo se quemaron. Pero es por eso la fe de ellos. Y pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por la tentación y no te quemarás, porque la madurez espiritual está sentado en un Dios que vive y reina por los siglos y los siglos. Porque la muerte ha muerto, la pena del pecado ha muerto, pero ha muerto en la cruz. ¿Quién dice amén? Y Jesucristo ha pagado el precio por nosotros. Y por eso nosotros podemos caminar, hermanos míos, libres, hermanos. Por eso dice, son libres al cautivo. Eres cautivo en el pecado antes, pero ahora eres libre para caminar por el fuego y no te quemarás. ¿Quién dice amén? Strong enough, your faith set on Jesus Christ, your Savior. He is your Savior. Nothing else. He said there's only one way to heaven, and that hay solamente un camino, y el camino es Jesucristo nuestro Señor. Y es a través del caminar del hombre que, así como Sansón, aunque tenía un llamado poderoso, necesitaba su salvación. Porque aunque tenía el respaldo espiritual, no estaba bien delante de los ojos de Dios. Y créame, hermano mío, que Dios ama y amó a Sansón y lo sigue amando. ¿Quién dice amén? Es la importancia, hermanos. Dígale, yo soy un hombre, una mujer madura en el Señor. Muchas de las veces, ¿cómo decidimos nosotros alimentar la carne? Muchas de las veces se manifiesta a través de bebidas de energía, bebidas alcohólicas, estimulaciones sexuales visibles, pastillas, tener ese placer carnal que te llama. ¿Por qué le digo? Y yo le aconsejo a los jóvenes, si no quieres tener problemas de contenidad, no andes tomando tantas cosas que te dan energía, porque no te sirve. No necesitas tu juventud sola, es tu energía. ¿Quién dice amén? Lo único que pasa es que estimula el acto sexual en tu vida. Y eso también es para cada uno de nosotros, a lo mejor hasta de grandes, hermanos. No puedes estar tomando estas cosas. ¿Por qué? Porque estimulan algo que no es natural, que Dios te ha dado. Estimulan al pecado. ¿Quién dice amén? Tienes que tener cuidado con todas estas cosas. Lo que alimentas con tus ojos es ¿qué alimentas en tu vida? ¿Alimentas la palabra? ¿Alimentas testimonios? ¿Alimentas qué? ¿O alimentas otras cosas? Dice Mateo 6:22, si me puedes llevar ahí, hermano. Mateo 6:22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué es? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Quién dice amén? ¿Qué es lo que necesitamos para tener luz en nuestra vida? Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirar la luz. Si vemos tinieblas, entonces dice la palabra, y sigue leyendo ahí el 23, ¿cuántas tinieblas hay dentro del hombre? ¿Qué tantas tinieblas hay en las tinieblas? Nos habla, hermanos, que tenemos una decisión y es propia. Porque si vemos cosas así, Sansón decidía estar ahí con esta mujer que estaba manipulándolo. En cierta manera, él no le decía su verdad, no le decía su secreto, no se lo confesó así nomás. Tuvo que ser seducido, tuvo que tomarse tiempo, y fue la culpa de él de seguir estando ahí. ¿Quién dice amén? Y así es algo que necesitamos reconocer, que el pecado, hermanos, tiene un precio de muerte y no podemos coquetear con la muerte.
¿Quién dice amén? Caminando en la verdad y la luz de Dios, no podemos madurar, hermanos, viendo las cosas, el alimento que necesitamos para poder conquistar y dejar que el Sansón verdadero de nosotros, la fuerza del Espíritu Santo, Él es el Sansón de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, quitando todo aquello filisteo que quiere oprimirnos y quiere oprimir nuestras casas. ¿Quién dice amén? La importancia de guardar el corazón de nosotros, hermanos, es algo muy esencial, porque la historia de Sansón, hermanos, nos llama a tener cuidado cómo nosotros manejamos y a quién le entregamos nuestro corazón. Amén. Vámonos a Jueces 16, hermanos, 17. Ya estaba ahí el hermano, gloria a Dios, aleluya. Y dice, y le descubrió pues todo su corazón. Ese está hablando de Sansón. Y le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Wow. Le abrió su corazón y no tuvo cuidado a quién le compartió el llamado de él. ¿Quién dice amén? Ya cuando ella supo nazareno, ella ya sabía lo que tenía que hacer para quitarle. ¿Quién dice amén? Ahora sí, se debe de notar que somos diferentes caminando allá afuera. ¿Quién dice amén? Pero tenemos que tener cuidado con quién compartimos lo que somos. Amén. Que el enemigo quiere estorbar. ¿Quién dice amén? No le habla el corazón a cualquier persona, hermanos. Delilah, hermanos, le abrió su corazón y dejó que tuviera posesión sobre Sansón. Y dice que después que, hermanos, le confesó, dice que se durmió Sansón confiadamente en el regazo de ella. Y ahí mero llamó a los príncipes de los filisteos, a los 5, amén, a apoderarse de él. Lo que antes no sentía él, los pudo sentir en esos momentos. Él nunca había sentido el temor, porque el Espíritu de Dios no lo había dejado. El temor, el realmente el sentir el pecado sobre su vida sin la fortaleza de Dios, y se sintió vulnerable. ¿Por qué? Porque hubo alguien que supo trabajarlo para sacarle lo mejor de él. ¿Quién dice amén? Las personas, hermanos, que a lo mejor te pueden tratar mejor, tiene que usted filtrarlos, que si bíblicamente están haciendo bendición para usted, y si no, tenga cuidado, porque a lo mejor está lidiando con Delilah. Delilah no es una mujer, Delilah puede hacer en muchas cosas. ¿Quién dice amén? Póngase, hermanos, firmemente. Y ya terminando, hermanos míos, nos enseña la captura, hermanos, la captura y la muerte, hermanos, de ahí en el mismo 16 de Sansón. Romanos 6, nos lleva para atrás a Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Sansón abrió su corazón a ella, llegó el pecado. Esto pasó lo mismo, hermanos, con Satanás. Satanás fue probado. Y en sí, hermanos míos, dice que entre la multitud de traspasos, dice la palabra, entre la multitud de tus traspasos, dice, llegaste al pecado cuando pusiste en tu corazón ser Dios. Amén. Ahora, estos momentos llegó y Sansón dijo, no me pasa nada, y le abrió su corazón a Delilah, y se aprovechó de él. Y él, pensando que estaba en buena compañía, llega la muerte para él. Porque llegan, hermanos, dice que le sacan los ojos. Ellos se querían asegurar que ya no, este hombre iba a estarles estorbando para lo que querían hacer. Le sacan los ojos, lo dejan sin ojos, le cosen.
Y llega el momento, hermanos míos, donde ahora sí llega la debilidad de Sansón. Tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Le cortan su pelo y se le quita el respaldo de Dios. Por eso es muy importante saber que el pecado tiene muerte, pero si usted acepta a Cristo, esa muerte ya está en la cruz del Calvario. Y por eso, si usted se pregunta por qué están tomando la cena todos los domingos, ¿por qué lo hacen? Porque nunca queremos que se nos olvide el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Si usted mismo puede recordarlo en su casa y puede decir: Señor, gracias por tu sacrificio, porque Él es el que nos ha quitado a Delilah, hermanos. Y un día a la humanidad se le cortó el pelo, amén, pero a través de la gracia de Jesucristo se nos dio otra oportunidad. Ahora, con esto termino el acto final, hermanos, que ya tiene aprisionado. Le sacaron los ojos a este hombre, lo torturaron, lo humillaron, hicieron todo lo que querían hacer con este hombre, porque les estaba haciendo la vida de cuadritos. ¿Quién dice amén? No podían hacer lo que ellos querían hacer porque este hombre respaldaba al pueblo de Dios. Pero fíjese esto, yo quiero que usted ponga atención, y si se está durmiendo, despiértese. ¿Quién dice amén? Esta palabra, hermanos, váyanos al 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dice el 29. Así luego Sansón las dos columnas, dice, de en medio, sobre las que estaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, amén, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Dice que estaba este hombre y puso todas sus fuerzas así. Le pidió: Señor, dame las fuerzas para vengarme de los filisteos. Amén. Así estaba este hombre, así era, clamando, orando, pidiendo. Pero no pasó nada. No pasó nada. Dice, echó sobre columnas, echó todo su, ¿qué? Todo su peso sobre ellas. O sea, lo que él podía hacer carnalmente. ¿Qué dice amén? Y no pasó nada. 30. (16:30) dice: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Acuérdese que Sansón era un juez él mismo. Era un juez, era un líder. Él, hermanos míos, también por haber pecado merecía la muerte. Pero a través de este clamor de decir: muera yo con los filisteos, diciendo: yo sé que te he fallado, Señor, yo sé que te he fallado. Y por eso de primero no dejó caer, porque iba a estar perdido Sansón. Él clamó y dijo: Señor, merezco morir, porque en sí, teniendo la bendición y el respaldo tuyo, me dejé llevar por Delilah. Me han cortado mi pelo, pero en este momento yo te pido que me lo hagas crecer de nuevo. Y hagas justicia no solamente con estos hombres, pero que me perdones y hagas justicia conmigo mismo. La misma mano de él, hermanos, lo liberó a poder conquistar el propósito que él tenía en Dios en este lugar. Pero no solamente eso, se aseguró Dios que se arrepintiera antes de llevárselo con él. ¿Quién dice amén?
Qué bonito es Dios. ¿Quién dice amén? Dios está en todo, hermanos. Y en las pausas de las palabras, ahí está Dios accionando. Donde hubo esa pausa, decir, yo quiero la venganza, Señor, dame el privilegio de vengarme. Digo, hijo mío, me importas más tú ahorita, porque yo puedo levantar a otro Sansón. Yo quiero que tú vengas a casa. Yo quiero que tú llegues conmigo. Yo quiero que tú tengas el éxito. Y te lo voy a dar, pero en tu corazón. Hoy, hermanos míos, le hablo y hago un anuncio a los corazones en esta preciosa mañana y le digo, hermano mío, hemos peleado y pedido justicia. Digo, vamos a nosotros reflexionar que nosotros también necesitamos. Amén. Que la muerte, que el pecado de Sansón tenía que morir. El viejo hombre, ese hombre sin control, sin mansedumbre, ese hombre necesitaba morir y resucitar. Y ahora en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? La muerte del pecado, hermano, nos conviene para traernos a la luz de Cristo. Vamos a ponernos de pie en esta preciosa noche.